Saludos amigos de la historia y la espiritualidad. Hoy estamos a punto de sumergirnos en la vida extraordinaria de una figura venerada en todo el mundo, Santa Rosa de Lima. Acompáñenme en un viaje en el tiempo mientras exploramos su inspirador legado, su devoción inquebrantable y su impacto perdurable en la sociedad. Comencemos este emocionante recorrido juntos. Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586 en la vecindad del Hospital del Espíritu Santo de la ciudad de Lima, que en ese entonces era la capital del Virreinato del Perú. Su nombre verdadero era Isabel Flores de Oliva, pero desde pequeña le decían Rosa por su belleza y por una visión que tuvo su madre, en la que el rostro de la niña se transformó en una rosa. Era hija de Gaspar Flores, un arcabucero de la Guardia Virreinal Natural de Puerto Rico, y de María de Oliva, una limeña que tuvo otros 12 hijos. Cuando tenía 3 años, su familia se trasladó al pueblo serrano de Quibes, donde su padre trabajaba como administrador de un obraje donde se refinaba mineral de plata. Allí recibió el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, quien le puso el nombre de Rosa. Según algunos estudiosos, esta etapa fue muy importante para la formación espiritual de la futura santa, pues pudo ver el sufrimiento y la explotación que padecían los indios en las minas. A los 10 años regresó a Lima con su familia y se dedicó a ayudar a sus padres en las labores domésticas y en el cuidado de sus hermanos. También empezó a mostrar una gran devoción por Dios y por los pobres y enfermos, a quienes visitaba y socorría con frecuencia. Practicaba el ayuno, la oración y la penitencia con mucha severidad, llegando a dormir sobre maderos o cañas y a usar cilicios o coronas de espinas para mortificar su cuerpo. Su belleza le causaba muchos problemas, pues tenía muchos pretendientes que querían casarse con ella, pero ella rechazaba todas las propuestas porque quería consagrarse a Dios. A los 20 años tomó el hábito de terciaria dominica en el convento de Santo Domingo, donde acudía todos los días a rezar el rosario y a recibir la comunión. Sin embargo, no ingresó como monja claustral, sino que siguió viviendo en su casa con su familia. Allí construyó una ermita en el huerto, donde se recluía para orar y hacer trabajos manuales como bordar o tejer flores artificiales. También atendía a los enfermos y necesitados que acudían a ella en busca de ayuda o consuelo. Santa Rosa tuvo una vida mística muy intensa, pues experimentó visiones, éxtasis, estigmas y otros fenómenos sobrenaturales. También tuvo que enfrentar muchas tentaciones y ataques del demonio, que quería apartarla de su camino. Pero ella siempre se mantuvo fiel a Dios y a su vocación. Entre los milagros que se le atribuyen están, haber protegido a Lima del ataque del pirata holandés Joris Spetberg, haber hecho llover flores perfumadas frente al Papa Clemente IX, haber curado a enfermos con la imagen del niño Jesús o haber conversado con los animales. Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, a los 31 años, víctima de una grave enfermedad que le causó mucho sufrimiento. Su cuerpo fue velado en el convento de Santo Domingo, donde acudieron miles de personas a rendirle homenaje y a pedirle favores. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y de culto popular. Su fama de santidad se extendió por todo el mundo y en 1668 fue beatificada por el Papa Clemente IX. 3 años después, en 1671, fue canonizada por el Papa Clemente X, convirtiéndose en la primera santa de América. Santa Rosa de Lima es considerada la patrona de Lima, del Perú, de América, de Filipinas y de las Indias Orientales. También es la patrona de la Policía Nacional del Perú, de los jardineros, de los floristas y de los vendedores ambulantes. Su fiesta se celebra el 30 de agosto y es una fecha muy importante para los peruanos, que le rinden homenaje con misas, procesiones, ofrendas y otras actividades. Uno de los lugares más visitados es el Santuario de Santa Rosa, donde se encuentra su casa, su ermita y su Pozo de los Deseos, donde la gente arroja cartas con sus peticiones.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre la vida de Santa Rosa de Lima y que hayan aprendido algo más sobre esta santa peruana que es un ejemplo de fe, amor y servicio. Si les ha parecido interesante, no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita. También pueden dejarme un comentario con su opinión, su sugerencia o su pregunta sobre este tema. Me encantará leerlos y responderles. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video. Nos vemos.